Cuando las clases se graban en Teams, ¿a ustedes les llegan enseguida o me llega a mí como administrador? ¿Ustedes saben eso o no? Profesor, queda grabado. ¿Queda ¿Uno puede enseguida acceder grabado? directamente desde la plataforma? A cada uno de ustedes les llega, o sea, en la plataforma queda O sea, queda disponible. queda la plataforma. Ahora sí que ocurre un error que a veces ocurre, se descarga Ya, la ya, grabación. perfecto. Ya Queda no en es el como el chat, Teams. profesor, O en sea, el no es mismo como el Meet, perdón, que el Meet me llega a mí la grabación, yo tengo que enviarla a los alumnos. Ya, perfecto, entonces queda enseguida grabada y ahí yo me despreocupo. Ya vamos a empezar. Pucha, la semana pasada, para variar, tuvimos problemas. A ver, mi cámara. ¿Me ven? Sí, me ven. Ya. Si me hacen memoria, por favor, nosotros alcanzamos a ver aspectos conceptuales solamente, ¿cierto? O alcanzamos a ver los aspectos constitucionales, empezamos a ver eso. ¿Mm? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Profesor, ¿me ¿Sí? escucha? ¿Sí? Buenas tardes. Lo último que vimos fue de aspectos más conceptuales Es antes de decir, pasar a los aspectos constitucionales. Vimos hasta, hasta la discusión doctrinaria. claro, incluso me parece que un poco antes, porque, bueno, lo que tengo anotado es que estuvimos viendo eh, el enfoque que hubo eh, en por ejemplo, los mundos paralelos que había mencionado, en cómo se desarrolló el concepto de, a ver, ¿dónde tengo acá? De medio ambiente, que no se hablaba antes de medio ambiente, sino como hasta el 70. Pero la clase anterior, es que discúlpenme, porque con esto que hubo paro la semana pasada, yo el lunes tuve el miércoles tuve el legato en el tribunal, me olvidé. O sea, yo alcancé a pasarles PPT en la última clase o solo he Ah, tenido no, no, ningún PPT. nada de eso. No, ninguno. Solamente fue la introducción que tuvimos O la sea, clase del hemos día tenido lunes, una creo que pura fue, no me acuerdo. clase. Claro, sí, Hemos tenido solo una clase, sí. ¿cierto? Ya, Buenas entonces, tardes, profesor. Sí, hemos tenido solo solamente una una clase. clase y no hemos visto nada del PPT. Ya, ya, muchas gracias por aclarar. Entonces vamos a empezar desde el principio, entonces. Muchas gracias a ambos. Ya. Vamos a empezar entonces de cero. La clase única que hemos logrado tener, ha sido bien dificultoso, parece esta cosa el semestre. Les pido nuevamente mil disculpas. Yo soy el que he tenido los problemas y no he podido hacer mi clase normalmente. Bien, vamos a empezar entonces con los aspectos conceptuales. Nosotros lo que hicimos entonces fue yo lo que hice fue hacer un paneo general de lo que es en el fondo el derecho a los recursos naturales y cómo se eh, enlaza esto con el derecho ambiental, cómo nace, ¿cierto? Y cómo en estos mundos paralelos que decía su compañero, cómo van corriendo, cómo se han ido desarrollando a nivel internacional y en Chile. Y en todo ese diálogo, nosotros tenemos que partir preguntándonos, ¿cierto? ¿Qué finalmente, jurídicamente, son estos conceptos que ustedes ven ahí, ¿cierto? El medio ambiente, la naturaleza y los recursos naturales. Si se relacionan o no, y cómo jurídicamente se definieron. En la clase de hoy día vamos a ver básicamente estos conceptos. Y tenemos que partir situándonos en la asignatura de los recursos naturales con la garantía constitucional, que ya hemos hablado de ella, ¿cierto? El 19 número 8, ustedes la conocen, ¿cierto? Ya la vieron en ambiental, la vieron en política ambiental seguramente también, pero hoy día nosotros vamos a partir de aquí como
como punto, ¿cierto?, como pilar, ¿cierto?, del derecho ambiental y de los recursos naturales para comprender cómo desde la garantía constitucional del 19 número 8 se construyen las disciplinas de los recursos naturales y el derecho ambiental. Porque en el 19 número 8 lo que hay es la consagración de una garantía constitucional, ¿cierto? El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y luego en ese literal, en esa garantía, perdón, en el literal, en el número 8, la Constitución dice a continuación de la garantía constitucional que el Estado debe tener o tiene dos deberes. El primero, el de velar porque la garantía constitucional se cumpla, es decir, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y luego consagra otro deber estatal constitucional, que es el deber de preservar o de tutelar la preservación de la naturaleza. Entonces, de aquí es que uno puede comprender, si uno mira el derecho nacional, ustedes seguramente ya de esta norma constitucional han podido estudiar, ¿cierto?, en las asignaturas anteriores relacionadas con esta, que todo lo que se construye en materia ambiental en Chile es a partir de esta garantía constitucional, es decir, nace con ocasión de un deber del Estado por entregar un ambiente óptimo o un ambiente sano, como se dice hoy día en doctrina, ¿cierto? Un ambiente libre de contaminación, ya hemos dicho que no existe, ¿ah? No existe la contaminación cero. Entonces, hablábamos que el mundo del derecho ambiental y de los recursos naturales tiene básicamente, o como se ha regulado en Chile, tiene básicamente tres componentes, ¿ah? Uno es el componente de la gestión ambiental, que tiene por objeto velar porque la garantía de la contaminación mínima sea cumplida, o derecho a vivir libre de contaminación, y para eso entonces está el mundo de la gestión ambiental, que ustedes lo habrán visto en derecho ambiental y que básicamente se materializa en lo que se denominan los instrumentos de gestión ambiental. Esa es la primera pata, por así decirlo, el primer pilar de la legislación ambiental y de los recursos naturales, la gestión ambiental. Por otro lado, que es el otro gran componente que trata la ley 19.300, es el Estatuto de Responsabilidad Ambiental. Y con esto estoy hablando de el Estatuto del Daño Ambiental, que es una regla totalmente distinta al daño civil, que tiene otras reglas, tiene otra reglamentación, tiene otro procedimiento y tiene otra lógica, otros supuestos del daño civil de 2314. Ustedes me decían en la clase anterior que en realidad en derecho ambiental ustedes no alcanzaron a ver o no vieron el daño ambiental como un estatuto jurídico que tiene su propia reglamentación. Es todo un mundo que sería interesante de poder ver. Y como tercer pilar del mundo de los derechos naturales y el derecho ambiental está justamente esto, la regulación de lo que en el año 80 en la Constitución quedó consagrado como la naturaleza y que hoy día podríamos entender como el derecho o básicamente la biodiversidad. ¿No? La biodiversidad como un elemento que comprende la interrelación de todos los elementos del medio ambiente. Naturales, por cierto, no los artificiales, pero elementos naturales, bióticos y abióticos. Hoy día básicamente se habla de eso, de funciones de la biodiversidad, de elementos de la biodiversidad, más que de funciones de la naturaleza. La naturaleza, les decía yo en un momento, es más bien un concepto antiguo que arrancaba de las ciencias de la ecología. No es un concepto jurídicamente que hoy día se emplee jurídicamente. No existe una definición de naturaleza. La ley 19.300 define lo que es la preservación de la naturaleza.
que es esto que está consagrado allí en el 19 número 8. Lo define como un conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. Esa es la preservación de la naturaleza. Y vamos a ver más adelante que en esta evolución que ha tenido nuestro derecho interno, vamos a ver que es una cuestión distinta a otro elemento fundamental, ¿no? Otro concepto fundamental, que es la conservación de la naturaleza o la conservación de los recursos naturales, que se emparentan, pero vamos a ver que no es lo mismo, ¿no? Entonces, volviendo al punto inicial, medio ambiente sería el entorno completo que nos rodea, ¿ah?, en el cual se sitúa o se encuentra la naturaleza. La naturaleza, por tanto, sería un elemento del medio ambiente, pero no es sinónimo del medio ambiente. Explicado de otra manera, el medio ambiente, y tengo que recurrir a otro concepto legal, se encuentra definido también en la ley 19.300, ustedes ya lo saben, como un sistema, el sistema global. Esto está en el artículo 2, letra L de la ley 19.300, como un sistema global que se constituye por elementos, escuchen bien, naturales y artificiales, de naturaleza física, química o biológica, los socioculturales y sus interacciones. Y dice, bueno, en permanente modificación por la acción humana, bla, 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 y la definición. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, es un concepto omnicomprensivo que comprende elementos naturales, es decir, a la naturaleza como un elemento, un gran elemento, por cierto, del medio ambiente, pero el medio ambiente también comprende los elementos artificiales, es decir, los creados por el hombre. Las ciudades, por ejemplo, una explotación minera en la cordillera es un elemento artificial, que forma parte del medio ambiente de aquellas personas que rodean esa faena minera. Una comunidad que vive en la costa, como Antofagasta, su medio ambiente está comprendido por el entorno natural, el desierto donde se emplazó la ciudad misma y su puerto, por ejemplo. Son elementos del medio ambiente. Y un elemento muy importante del medio ambiente que no cabe dentro del concepto de naturaleza son los elementos socioculturales, es decir, los elementos propios de la cultura y tradiciones del ser humano, de sus sistemas de vida y costumbres. Son intangibles, ¿no? Pero la cultura, el patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico o antropológico, en el caso de los pueblos originarios, forma parte también del medio ambiente. Y por eso es que, desde el punto de vista de la evaluación ambiental, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, se toman en consideración los elementos, las consideraciones del patrimonio cultural, o los elementos socioculturales que es el sistema de vida y costumbre. O, por ejemplo, en materia de daño ambiental, también se configura, y hay varios fallos al respecto, ¿cierto? Daño ambiental cuando lo que se afecta no necesariamente es un río, un humedal, ¿cierto?, una vega altoandina, sino que también lo que se afecta por la acción dañosa es justamente parte del patrimonio cultural. Hay fallo en ese sentido. Entonces, resumiendo, el medio ambiente es un concepto genérico, amplio, que comprende dentro de sí a la naturaleza. Pero la naturaleza sigue siendo un componente que se relaciona solo con los elementos naturales, valga la redundancia, bióticos o abióticos. Es decir, las arenas de una playa, que es un elemento abiótico, o los minerales en la montaña, ¿cierto?, antes de ser extraídos de la mina, que son elementos abióticos, y toda la naturaleza viva que lo rodea es naturaleza. Pero el medio ambiente es algo mayor. ¿Y qué son los recursos naturales? Podríamos decir, los define la ley también,
la 19.300, pero en términos simples, los recursos naturales son los elementos de la naturaleza vistos desde una perspectiva de la utilización por parte del ser humano para su uso y satisfacción de necesidades económicas, culturales, espirituales y sociales. Así lo define. Artículo segundo, nuevamente, de la 19.300, en su literal R. Los recursos naturales son los componentes del medio ambiente. Ojo, define los componentes del medio ambiente. Pero yo soy un poquito más preciso y diría, yo los defino yo, simplemente. Obviamente lo que yo diga no sirve en la definición legal, pero para este concepto, naturaleza, medio ambiente, recursos naturales, yo hago una escalada, ¿cierto? De mayor a menor. Y yo lo definiría como los elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos. Y están entonces el agua, visto desde esa óptica, para explotar una mina, para explotar una fábrica, una industria, ¿cierto? Para la agricultura o para el uso del consumo humano como agua bebestible, es un recurso natural. La madera, el bosque en ese sentido, es un recurso natural. Los recursos hidrobiológicos que regula la ley de pesca están allí, ¿cierto? Son, vamos a ver que están situados en un bien común como es el mar. Es un recurso natural en la medida que el sistema, el ordenamiento jurídico permite su concesión, su captura por parte del ser humano, y desde ese momento pasa entonces a incorporarse al patrimonio económico de aquel que extrae ese recurso. Esa es la relación, y eso es vital comprenderlo, ¿cierto? Para que nos situemos finalmente en el ordenamiento jurídico y vamos a ver cómo el ordenamiento jurídico chileno, dependiendo de que lo que estemos hablando, medio ambiente, naturaleza o recursos naturales, va a regular. Si estamos hablando de naturaleza y lo que el ordenamiento jurídico va a buscar es su preservación, es decir, su utilización, su mantención de sus condiciones naturales sin intervención, propios de la Convención de Washington, por ejemplo, ese concepto del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en Chile, o el Parque Yellowstone en Estados Unidos. Entonces, uno podría hablar de ese bosque, de ese río, de ese lago, situado dentro de un parque nacional, como la naturaleza, ¿cierto? Porque allí entonces estamos mirando a esos elementos del medio ambiente, a esa parte del medio ambiente, sus rocas, sus lagos, sus árboles, sus riberas, su fauna que habita allí, desde un punto de vista de la mantención de las condiciones naturales, es decir, naturaleza. Pero si yo miro ese mismo bosque, ya no en un parque nacional que no permite extracción ni uso de fines comerciales, como dice la Convención de Washington, miro ese mismo bosque, miro ese mar, miro ese río, ya de una lógica de que yo puedo utilizarlo, ¿cierto? Manteniendo las condiciones también de preservación para que no se agote el recurso, digamos. Entonces yo estoy viendo de una óptica del recurso natural. Entonces ese mismo bosque, ya no en el Parque Yellowstone, sino que en un predio público o privado, los peces, ¿cierto? Y los recursos bentónicos que yo puedo extraer del mar, entonces lo estoy mirando ya de una lógica de recurso natural. Siguen siendo elementos de la naturaleza, pero entonces su regulación por el ordenamiento jurídico será bajo la lógica de un recurso natural. Y por eso entonces que hay ciertas materias que están reguladas por la ley bajo la lógica concesional, bajo la lógica hoy día todavía de elementos que entran al dominio privado del concesionario, como en materia de pesca, como en materia minera, como en materia de aguas. Hay otras materias todavía en un limbo, en el país, diría yo, en el derecho internacional incluso,
que todavía no tienen claro el tratamiento jurídico que se les va a dar, ¿ah? Como otras fuentes de la naturaleza que son aprovechadas, como la radiación solar, por ejemplo, en los paneles fotovoltaicos, estas grandes extensiones de paneles solares instalados en Chile hoy día, como los vientos, por ejemplo, que claramente son un recurso natural en la medida que se está utilizando para la generación eólica, eléctrica eólica. En algunos países también tienen plantas motrices en base a la fuerza del mar, al oleaje. En Chile, hasta donde yo entiendo, todavía no existe esa tecnología. Y así, suma y sigue. Manifestaciones de la naturaleza que antes nadie consideraba ni reguló como recursos naturales, hoy día claramente debiesen comenzar a pensarse de cómo se van a regular. Radiación solar, bien común a todos los hombres, ¿cierto? Parece que está en esa categoría. Lo mismo los vientos, las mareas, el oleaje, por nombrar algunos atípicos recursos naturales. Digo atípicos porque no tienen regulaciones, como nadie se imagina que es un recurso natural, versus los clásicos recursos naturales que por lo demás tenemos regulados en Chile, como son la pesca, tenemos una ley de pesca y agricultura, el bosque, la ley de bosque, el agua, los recursos hídricos, tenemos el código de agua, y los minerales, tenemos el código de minería. Y hay también otras regulaciones de otros recursos como la geotermia, que es la energía que produce bajo tierra, y que también tienen sus propias leyes, ¿cierto?, que los regulan como tal, como recurso natural, ¿ya? Así que con esa explicación de entrada, nos vamos a quedar con esta definición, ¿cierto?, de este triunvirato medio ambiente, recursos naturales y naturaleza, ¿ya? Consulta al respecto, que quede claro este concepto, porque de ahí para adelante vamos a ir avanzando con todo lo que sigue nuestra asignatura. Estaba mirando las pantallas. ¿Quién es don César Osandón? ¿Está por ahí? No, solo tienen la cámara apagada. No está don César, ¿ven? Dejó la pantalla nomás puesta ahí. Como que está en clase, pero no está. Ya, cuando yo vaya a Antofagasta, ahí lo voy a conocer. Profesor César, Ahí estamos está. acá. No, soy Carolina. Estamos con él escuchando acá la clase. Pero ahora me llamaron por teléfono, así por eso le estoy hablando yo. Pero sí estamos escuchando la clase. Ya, que lo veo pilucha ahí, por eso me llamó la atención. No era por nada más. Ah, ya. Estaba mostrando el body ahí, don César. Ya, sigamos. Ya, ¿quedó claro esta primera explicación? Sí, profesor. Ya, excelente, gracias. Bien, vamos entonces a adentrarnos derechamente en la historia de cómo se desarrolló esta cuestión en Chile. La cuestión, digo yo, del derecho ambiental que ustedes estudiaron y la de los recursos naturales, y vamos a entender ahora, luego de esta explicación preliminar, el por qué yo insisto que es el primo o el pariente pobre de esta regulación gigantesca que tenemos de derecho ambiental. Yo les explicaba, ¿cierto?, la primera clase, la única que habíamos tenido, ¿cierto?, que no podemos estudiar recursos naturales sin hacer una referencia permanente al derecho ambiental. Y es por esto que estamos viendo hoy día, porque el pilar, la piedra angular de donde nace, ¿cierto?, la regulación en Chile, la actual regulación, arranca de esta norma. ¿Y es por qué? Porque la norma, como les decía al principio de la clase, reguló una garantía constitucional, pero también reguló dos deberes estatales constitucionales, que están ahí abajo, ¿cierto? El de velar para que el derecho de vivir no se vea afectado. Bueno, y ahí, bueno, ustedes ya lo habrán visto en el ambiental, que ese derecho o esa garantía, ¿cierto?, el Estado trata de cumplirla, ¿cierto?, a través de los diversos instrumentos de gestión ambiental, como el sistema de evaluación de impacto ambiental, las normas de calidad, las normas de emisión. ¿Que lo cumple o no lo cumple? Bueno, esa ya es
es otra discusión. Y la otra gran deber estatal constitucional, ¿cierto?, está en el de tutelar la preservación de la naturaleza. Y este punto es súper importante, y aquí nos vamos a detener, porque hoy día en el marco de la Convención Constitucional, bueno, ha habido varios desaciertos de la Convención Constitucional en esta materia, ideas, ¿cierto?, que yo les explicaba, ¿cierto?, desde querer constituir a la naturaleza como un sujeto de derechos, hasta modificar el sistema de los recursos naturales o de la naturaleza en Chile y hablar de un concepto más bien que viene del public trust norteamericano, que se llama el derecho o los bienes comunes naturales, categoría que en Chile no conocemos, no tenemos. Nosotros en Chile en general, vamos a verlo más adelante, seguimos la teoría clásica que hace tiempo acuñó el profesor Alejandro Vergara Blanco, que divide los recursos o los bienes entre, bueno, los bienes privados, ¿cierto?, y los bienes públicos, y entre los bienes públicos están los bienes nacionales de uso público, están los bienes comunes a todos los hombres, aquellos que habla el Código Civil, y están los bienes estatales, los bienes fiscales, por cierto, pero no nos importan esos para efectos de esta asignatura, sino que están los bienes estatales, que son los que la Constitución dejó de cargo y de propiedad del Estado, como son las minas, ¿ya? Volviendo al punto, este deber estatal constitucional que está allí, de tutelar la preservación de la naturaleza, siempre fue un fleco, diría yo, de la garantía constitucional. ¿Qué significaba en la práctica esto? ¿Qué deber entonces, qué obligación activa tenía el Estado para hacer cumplir esta función, este deber? Ustedes saben, ¿cierto?, que en materia constitucional solamente tiene garantía, o sea, tiene acción el ciudadano para recurrir por el primer deber, es decir, cuando el Estado incumple su deber de velar para que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación no sea afectado. Cuando incumple eso, usted tiene garantía constitucional, ¿cierto?, acción de protección, ya sea porque hay acción, omisión ilegal que vulnera esa garantía. Y puede entonces ir a los tribunales, ¿cierto?, y a las cortes y exigir que esa garantía se cumpla. Que básicamente está en la lógica del ambiente sano, como hemos visto, la contaminación, la polución. Pensamos enseguida en Quintero Puchuncaví, hace 3 veranos, ¿cierto?, cuando se contaminó la bahía completa y niños y adultos mayores llegaron, ¿cierto?, al consultorio con vómitos, diarrea, dolor de cabeza, ¿cierto? Y comenzó una larga investigación que hasta el día de hoy está siendo investigada por los tribunales y que lamentablemente no ha llegado a conclusiones muy, muy certeras. Y ahí hay recursos de protección. Pero vamos a ver ahora, nosotros, en unos fallos que los vamos a mostrar más adelante, que este punto de la preservación de la naturaleza se ha tratado de proteger por los tribunales específicamente, a través de recursos de protección, y vamos a ver que eso es incorrecto, no obstante que se siga haciendo por las cortes, eso es incorrecto, desde el punto de vista jurídico me refiero, pero desde el punto de vista del abordaje del Estado, y entendiendo los tribunales como parte del aparato del Estado al servicio de la persona humana, pareciera no tan incorrecto, porque finalmente nos damos cuenta que si los tribunales, las cortes específicamente, no protegieran la naturaleza por la vía de la protección, que es incorrecto hacerlo por la vía de la protección, porque nos da, insisto, este deber estatal constitucional nos da acción de protección. Si no lo hicieran los tribunales, como hemos visto hasta, vamos a ver, lo cierto es que muchas cuestiones de degradación ambiental, de degradación de la naturaleza, en Chile habrían quedado, ¿cierto?, en tierra de nadie. Es decir, como el Estado de administración, no el Estado judicial, el Estado de administración no tiene
no tiene una obligación específica, concreta, que pueda ser cobrada por el ciudadano, porque esto es una expresión genérica, tutelar la preservación de la naturaleza. Finalmente, han sido los tribunales de justicia los que han ido a hacerse cargo de esta falencia. Por eso digo yo el pariente pobre, porque toda la primera obligación, el primer deber estatal, que está asociado a la garantía constitucional, tiene todo un estatuto creado en función de él. Con esto me refiero a la 19.300, con toda la institucionalidad ambiental que se creó a partir de ella, que ustedes la conocen, y con una judicatura ambiental especializada, los tribunales ambientales, para conocer justamente las ilegalidades que se cometan con ocasión de ciertos pronunciamientos del Estado en materia sancionatoria o de evaluación ambiental o de daño ambiental. Pero como dije, todo eso, que es el contencioso administrativo ambiental, está ligado básicamente a la garantía. De ahí arranca todo. A que el ser humano tenga un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, un ambiente sano. Pero ninguna de esas instituciones que creó la ISO 9300, en forma directa, vamos a ver más adelante que en forma indirecta sí, pero no es lo mismo. Ninguna de esas instituciones, ni siquiera la justicia ambiental especializada creada con la 20.600, se hace cargo de este punto, de tutelar la preservación de la naturaleza. Hasta hoy día, porque vamos a ver que vienen cambios importantes en donde uno va encontrando ciertos espacios para que la naturaleza, su preservación, sea también protegida eficazmente por la vía de leyes especiales y tribunales especiales como los tribunales ambientales, pero eso todavía no ocurre. El primer gran paso, creo yo, se va a dar cuando se apruebe este año, si Dios quiere, la ley, ¿cierto?, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a ser la primera ley que se va a encargar de regular y proteger la naturaleza. Es súper importante lo que le estoy diciendo. En Chile, la ley que crea el SBAP, SBAP, el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas, va a ser la primera ley que se dicte, que se regule en función de este deber estatal constitucional. Ojo con eso. Con esto ya estamos dando un vistazo general de que hoy día la naturaleza, más allá de ciertos instrumentos de protección de la naturaleza, que también los vamos a ver, que ahí algunos están en la edición 1300, como las áreas protegidas, el sistema de áreas protegidas, o el sistema de clasificación de especies, ¿cierto? Que son instrumentos que van enfocados específicamente a proteger la naturaleza, pero son muy acotados. ¿Ah? El sistema de áreas protegidas, ¿cierto?, protege, como su nombre lo dice, todos los elementos de la naturaleza que están en esa área protegida, en un polígono, ya sea terrestre o marítimo, parque nacional, reserva nacional, sitio prioritario, las distintas categorías que establece el sistema, con distintas intensidades de protección. Pero son espacios acotados. No es Chile entero que está protegido, ¿cierto?, o las especies de Chile. Por otra parte está el sistema de clasificación de especies. Yo también, ese no es acotado a un polígono, ese es transversal respecto a todo el país, pero claro, no está vinculado ese instrumento de gestión a ¿cómo lo explico? Las especies cuando se protegen se hacen en virtud del estado de peligrosidad en que se encuentre su mantención, su conservación. Por lo tanto, la mantención o la cuidado, la protección que se da a la especie por el reglamento o el sistema de clasificación de especies que está en la ISO 9300 es un sistema de protección aislado, es decir, protege solo a esa especie. Ejemplo, el alerce, el chungungo, que es un animalito que vive entre el mar y tierra, el belloto del norte, por nombrar algunos, el chañar, el algarrobo, que están en distintas categorías de conservación
Entonces lo que hace el ordenamiento jurídico es proteger a esa especie. Pero no lo hace en función de un enfoque ecosistémico. Y ese es el problema. En Chile protegemos o polígonos, como en el sistema de áreas silvestres, o protegemos especies, individuos de una especie, el belloto del norte, el alerce en el sur, ¿cierto? Pero no lo protegemos en función de su entorno o con un enfoque ecosistémico que se llama. Y esos son defectos, porque se va protegiendo uno por uno. Lo que falta en Chile, y que lo va a lograr en parte esta primera ley de protección de la naturaleza y de la biodiversidad, es una protección, un enfoque ecosistémico, como lo hace la ley de 1300 respecto del concepto de medio ambiente. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron ambiental y vieron el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo? Se habrán percatado que se persigue ahí básicamente que la actividad económica que se va a desarrollar no afecte el medio ambiente, ¿cierto? A los componentes del medio ambiente, pero en función básicamente del ser humano, del ser humano que habita en el territorio adyacente o cercano. Ese es el foco. También, por cierto, hay elementos del sistema de evaluación de impacto ambiental que protegen a la naturaleza en cuanto tal, pero son, digo yo, de una intensidad menor. Es como por rebote que se protege. Cuando vamos a hacer un puerto, obviamente el medio marino, ¿cierto?, es un elemento que está ahí en el ojo del evaluador ambiental y se va a tratar de proteger el medio marino. Pero también cuando usted construye un puerto afecta a la zona ribereña, ¿cierto? Y ahí tiene que remover, ¿cierto?, superficie de suelo, va a afectar algo de flora, algo de fauna. Y eso se va a ver protegido también indirectamente a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero lo que yo quiero explicar aquí es que esos sistemas, esos instrumentos de gestión ambiental, no tienen por objeto proteger al chungungo, que vive ahí entre la costa y el mar, ni a la cactácea X, que está en estado de conservación crítico, por ejemplo, y que se da solamente en la zona de Atacama, en el litoral costero de Atacama, por ejemplo. El sistema de evaluación de impacto ambiental protege esas especies en categoría de conservación, un peligro crítico, de extinción, pero no está diseñado para proteger ese componente. Está diseñado para ver si el proyecto, puerto, en el caso que estamos hablando, en general cumple con la normativa ambiental. Por eso es que se pierde la intensidad de la protección. Y a veces pasa como en Dominga, que se aprueba un puerto, pero tiene un montón de detractores porque hay algo ahí que hace ruido, ¿cierto? Se está destruyendo el hábitat o se está afectando tal y cual especie. Y que el sistema de evaluación de impacto ambiental pareciera que pasa por alto. ¿Por qué? Porque no es su foco. Ese es el punto. No es el foco proteger al chungungo o a la, no sé, para la lagartija del corredor atacameño, por ejemplo. Sino que lo que vela el CIA, ¿cierto?, es porque el proyecto en general cumpla con las condiciones ambientales, la normativa ambiental. En general. ¿Ya? Eso es como una idea también general. Ahora, vamos a hacer nuestra clase hasta las 5:30, para que no sea tan agotadora. Vamos a hacer una pausa a las 4:40, a las 4:50, ¿ya? Una pausa de 10 minutos, no, de 5 minutos. Tomando un café, ¿cierto? Para que no, o si no, así vamos a hacer nuestra clase. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos entonces que entrar a este siguiente punto. Por eso es que es importante entender la vinculación de nuestra asignatura con la 19.300, por lo que les voy a empezar a contar ahora. El artículo primero de la ley 19.300 establece, esto es súper importante, una definición. Seguramente en derecho ambiental la pasaron por alto. Y creo que ni siquiera la vieron. Porque derecho ambiental enseña solo instrumentos de gestión ambiental. Se enfoca en eso. Y ese es un problema de la enseñanza del derecho ambiental.
Por eso yo soy un defensor de que el derecho ambiental se debiese llamar derecho ambiental y de los recursos naturales, porque esto es un todo sistémico. ¿Ah? Pero en la Universidad de Antofagasta está bien, porque luego de aprender ambiental, entonces nuestros alumnos pueden entonces especializarse en comprender el elemento de recursos naturales, que es el pariente pobre, y que va a dejar de ser pobre prontamente. Ya lo está dejando de ser con la reciente modificación del Código de Agua, en donde pone el agua, ¿cierto?, en una posición en igualdad de posición, ¿cierto?, a la utilización, al enfoque ecosistémico del agua, a lo que estamos hablando, ¿cierto?, el agua como en tanto recurso hídrico, en cuanto elemento de la naturaleza, necesario que permanezca no inalterado, sino que se conserve, ¿ah? Que no se deteriore ni se acabe el agua, ¿ah? En un plano de igualdad con la función productiva del agua, que es la que históricamente y tradicionalmente ha tenido en Chile, hasta ahora que se modificó el Código de Agua. ¿Ya? Y con esta pregunta nos vamos a ir al descanso. El artículo primero hace una declaración que yo digo que en realidad es una declaración de principio. Lo vamos a ver, no es que lo diga yo, vamos a ver que lo dice la doctrina, ¿cierto? Voy a leer la norma, bueno, está ahí. El derecho a vivir, perdón, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, primer concepto, garantía constitucional, ojo, vayan tomando nota. Segundo, la protección del medio ambiente, concepto genérico, ¿qué es eso? ¿Qué es la protección del medio ambiente? Raro, ¿cierto? Es como una cosa que no está en la Constitución. La preservación de la naturaleza, ese sí estaba, lo acabamos de ver, dice número 8, segunda parte. Y la conservación del patrimonio ambiental, ese es otro concepto, que lo vamos a ver que está por allá en el 19 número 24. Se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Es decir, y con esto cierro la idea, según el artículo primero de la ley 19.300, la ley de base de medio ambiente regula todas estas materias. Mentira o verdad. Dice regular la garantía constitucional, a través seguramente de los instrumentos de gestión ambiental. Regula la protección del medio ambiente, sí, uno podría entender ahí con el Estatuto del Daño Ambiental, que también está regulado en la ley sobre eso, ¿ya? Pero dice que regula la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, que son conceptos propios del 19 número 8 y del 19 número 24. Y dice que se regularán por las disposiciones de esta ley. Y si uno revisa el texto de la ley 19.300, ustedes cuando vieron ambiental, ¿encontraron algo de esto, no? Yo hasta donde sé, ustedes, ¿cierto?, estudiaron solo instrumentos de gestión ambiental. Normas de calidad, normas de emisión, CIA y otras cosas, ¿cierto? Pero no estudiaron instrumentos que protegieran la naturaleza. Nada de eso estudiaron. Y es porque la ley no establece otros instrumentos distintos a los instrumentos de gestión ambiental. La ley 19.300 regula instrumentos de gestión ambiental y regula daño ambiental. No regula naturaleza. Entonces, esta pregunta que nos vamos a hacer nosotros, que se hace el profesor Bermúdez más adelante, ¿es efectivo entonces que regule todo eso? Esta pregunta y la respuesta que nos vamos a dar nos va a servir para entender el punto de partida desde donde debemos nosotros interpretar hoy en día, y hoy día más que nunca, con los cambios que están ocurriendo en materia sectorial, de leyes sectoriales, la forma de cómo debemos entender las leyes sectoriales, los recursos naturales en sus respectivas leyes. La ley de pesca, la ley de bosque, el código de agua y el código minero, por nombrar los principales. Súper importante, porque la intensidad que le demos nosotros a nuestra ley 19.300 y al 19 número 8, con sus literales que están ahí desarrollados, nos va a permitir permear, ¿cierto?, a esas otras normas que regulan recursos naturales de un enfoque casi 100% productivo económico,
muy poco con enfoque ambiental, salvo bosque y pesca, que lo vamos a ver, ¿cierto? Que hoy día tiene mucho enfoque ambiental. Estas definiciones nos van a servir entonces para las definiciones que yo les acabo de leer del artículo 2, están ahí. O sea, hoy día se definen, ¿eh? Se definen preservación de la naturaleza, se define medio ambiente, se definen recursos naturales y se definen la conservación del patrimonio ambiental. Todos conceptos que están en el artículo 1 y que están también en la Constitución. Los vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la pregunta que nos hagamos y cómo nos respondemos, ¿cierto? Esta ley, la 19.300, con todos sus conceptos, ¿será un reflejo o desarrolla pormenorizadamente entonces lo que 15 años atrás había decretado la Constitución? Porque recordemos que la Constitución, ¿cierto? Chile tuvo regulación ambiental desde el 19 número 8 en el año 80 hasta el 94, únicamente por la garantía del 19 número 8. Es que ese es el enfoque que no pueden perder de vista ustedes. No hubo más regulación ambiental en Chile que el 19 número 8. Lo otro no cuenta. La ley de bosque antigua, el código de agua, 100% económico productivo, nada ambiental. Entonces, lo ambiental en Chile se reguló a través del 19 número 8 y por la interpretación y doctrina que fueron construyendo las cortes de apelaciones a través de la aplicación del recurso de protección. Y que lo vamos a ver más adelante en unos fallos muy bonitos que yo voy a entregar, no sé si hoy día o el miércoles, que quiero que analicemos, ¿cierto? Un fallo del año 85 llamado el caso Lago Chungará, emblemático, el hito en materia de recursos naturales y medio ambiente en Chile. Con un fallo reciente que encontré, que escogí del año pasado, el año 2021, en donde la Corte Suprema, ya habiendo transcurrido todo ese tiempo, y con institucionalidad ambiental de por medio, y todo esto que le he contado, llega a una conclusión muy parecida en aplicación del 19 número 8. Bien, estimados, vámonos a una pausa, a ver, y volvemos a responder nuestras interrogantes. Ahora son las 4:51, démonos hasta las 5. A las 5 volvemos, hasta las 5:30 terminamos, ¿ya? Vamos Ok. a apagar aquí el micrófono. Sí, profesor. Voy también a cortar la grabación, pues, ¿no? O la dejamos corriendo nomás. No, cortémosla. Ah, no, porque si la corto, después va a ser una segunda grabación. No, dejémosla corriendo. Ya. Yo voy a tomar un café. Ya, profesor.
Ok. Seguimos entonces. Ya. El mensaje con el que se inició la discusión legislativa del año 92, de lo que fue finalmente la ley 1300, establecía claramente como uno de los objetivos del proyecto darle un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a la garantía constitucional que ya hemos venido estudiando, haciéndose cargo del deber del Estado de velar para que dicha garantía se cumpla. Ojo con eso, porque el mensaje de la ley tenía un propósito quizás mucho más acotado de lo que finalmente terminó regulando la ley. La ley, el proyecto de ley se quiso hacer cargo de esta garantía constitucional, pero no pretendió regular todo. Fue, por así decirlo, una postura mucho más realista. Porque cuando estudió la normativa, ¿cierto?, existente en Chile, la dispersión normativa existente en Chile, y se trató de plantear, ¿cierto?, crear la institucionalidad ambiental, lo cierto es que se dieron cuenta que avanzar a lo menos en ese propósito que era el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación ya era un gran avance. Y se dijo en su momento, y así quedó también establecido en la historia de la ley, que legislaciones posteriores, ¿cierto?, irían desarrollando todo este otro entramado normativo relativo a los recursos naturales. Fue una postura, por así decirlo, de que se ajustó a la realidad de lo que había. Entre que no había nada, ¿cierto?, mejor avancemos con esto. Porque el contexto de la época es importante también entenderlo. ¿Por qué finalmente en la ley de base del medio ambiente no se regulan recursos naturales con la intensidad que nosotros quisiéramos? Y hasta el día de hoy no tenemos una ley de base de recursos naturales. Porque el contexto de la época ordenaba o apremiaba a que se le pusiera una pronta solución al grave problema que estaba teniendo Chile a principios de los 90, que el problema venía de antes, pero bueno, ya en la vuelta a la democracia, las autoridades de la época se hicieron cargo de esta situación, que era el grave problema de contaminación que estaban sufriendo las ciudades. Más que el foco, más que el foco en la depredación y la degradación ambiental de la naturaleza, que hoy día es evidente que tenemos después de 42 años de puesta en marcha de la Constitución, donde se han degradado muchos ecosistemas. En ese momento, en los 90, el foco estaba puesto en bajar los niveles de contaminación a niveles tolerables para la salud humana. El gran antecedente de la regulación ambiental chilena está en el año 92, ¿cierto?, que es en el fondo el antecedente normativo de lo que fue finalmente después la ley, en la creación por vía de decreto de la primera comisión de descontaminación para el Gran Santiago. Ese fue el primer grupo organizado de trabajo que tuvo por objetivo trazar las primeras políticas y planes para lograr descomprimir el grave problema de contaminación que estaba sufriendo la región metropolitana, el Gran Santiago en ese momento. Ese fue el foco. Luego esto derivaría también, ¿cierto?, una vez puesta en marcha la ley, en hacerse cargo de los niveles de contaminación de muchas otras ciudades de Chile y hacerse cargo también de las denominadas zonas de sacrificio, que, insisto, va todo concatenado. Producto del Far West que existía hasta antes del año 94 con la ley, ¿cierto?, donde no había nada de regulación ambiental, en el Far West chileno, ¿cierto?, cualquiera hacía lo que quería, entonces se depredó,
se degradaron los ecosistemas y se contaminaron los entornos. Por eso es que llegamos al año 94, cuando se pone en marcha la ley, y luego el reglamento, ¿cierto? El año 97 del CIA, llegamos a ese momento con un Chile hiper contaminado y depredado. Hoy día, después de todos estos años que han transcurrido de la puesta en marcha de los instrumentos de gestión ambiental, no sé si el objetivo se ha logrado. Quizá, claro, en Santiago y otras grandes ciudades que estuvieron por mucho tiempo contaminadas con contaminación atmosférica, Ciudad del Sur específicamente. Pero no sé, tengo mi opinión encontrada, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, en lo que es la macrozona norte, específicamente en Calama, tenemos que el plan de descontaminación de Calama todavía no sale a la luz, ¿cierto? Y está aprobado hace mucho tiempo. Entonces, ciertos instrumentos de gestión ambiental, lo cierto es que demoran mucho entre que se diseñan, se implementan y se ejecutan. Entonces no sé si ha sido tan efectiva la implementación de la ley 19.300 en esa materia. Lo del CIA es cuento aparte, porque efectivamente ese es un buen instrumento de gestión ambiental que ha logrado que grandes proyectos de inversión, que son altamente contaminantes y depredadores del medio ambiente, logren, ¿cierto?, pasar por este sedazo que es el CIA. Bien, entonces, volviendo al foco, eso es lo que el proyecto de ley se puso en vista. Entonces, luego, si vemos finalmente lo que salió de la discusión legislativa con la declaración de principio del artículo 1 de la ley, entonces uno se puede preguntar finalmente ¿qué es? ¿Qué es finalmente la ley 19.300 de la Constitución Política? Es un texto que, como dijimos, esto tiene por objeto dar la aplicación práctica, aplicación jurídica concreta en instrumentos, o son cosas desvinculadas. En general, entonces, afirmamos que la ley, en su calidad de ley de base o ley marco en materia ambiental, sería entonces, bajo esta lógica, la norma de rango legal que dota de contenido sustantivo y concreto a la garantía constitucional, en la medida que es su propio artículo 1 el que dispone que ello constituye su objeto de regulación, lo que acabamos de ver. El artículo 1, con todas sus patas, dice: esta ley regulará. Y nosotros ya, ¿cierto? Ustedes que ya vieron derecho ambiental el año pasado, se dan cuenta que no ha regulado nada de lo que dice que ha regulado, o parte solamente. El profesor Bermúdez dice que en realidad no existe en la ley general de base la debida correlato entre el señalado objeto de regulación y la regulación efectiva que se desarrolla en el texto. Lo que les decía yo, si es cosa de abrir la ley, regular, ¿cierto? O sea, revisar sus capítulos para darse cuenta que una cosa es lo que dice regular y otra cosa muy distinta es lo que en realidad regula. Mira, aquí tengo el índice de la ley 19.300. Disposiciones generales, título segundo, instrumentos de gestión ambiental. Tercero, responsabilidad por daño ambiental. Cuarto, fiscalización ambiental. Luego tiene otras cosas como la estructura orgánica del Ministerio de Medio Ambiente y el Fondo de Protección Ambiental. No hay nada de recursos naturales. No hay nada de naturaleza. Dice que entonces Bermúdez que no existe correlato, ya que si bien tanto el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se ven favorecidos, ahí podemos ponerle unas comillas, favorecidos por las instituciones que crea la ley, ello muy distinto a decir que el objeto de regulación de la ley haya recaído sobre estos mismos objetos. Lo que les decía yo, efectivamente, de forma indirecta o por carambola, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental en parte se ven también favorecidos, como dice Bermúdez.
Pero eso es porque los instrumentos de gestión ambiental que tienen el foco en la contaminación, igualmente, de una u otra manera, benefician a los componentes del medio ambiente. Pero no son instrumentos creados para proteger el medio ambiente, no son instrumentos creados para proteger la anchoveta, la merluza, el raulí, el alerce, el chañar. No. Se ven favorecidos por el propio diseño de los instrumentos de gestión ambiental. Una norma de calidad va a beneficiar al bosque, ¿cierto?, del Tamarugal. Seguramente que sí, ¿no? Porque la norma de calidad, ¿cierto?, tiene por objeto proteger la vida y salud de las personas, si es primaria, ¿no? Y la medida que las emisiones atmosféricas del parque industrial que rodee, ¿cierto?, un bosque del norte, obviamente esas emisiones serán de menor incidencia en la flora que circunda a las plantas emisoras. O sea, es un efecto rebote, es un efecto indirecto, pero no son normas destinadas a proteger el bosque tamarugo. ¿Ya? ¿Qué dice el profesor Rodrigo Guzmán? Dice que las definiciones de la ley no necesariamente pueden transferirse y aplicarse a lo que la Constitución establece sobre la materia. Rodrigo Guzmán es más categórico y dice, no, son cosas distintas. Primero, por la naturaleza y por la jerarquía normativa de la ley. Y segundo, en virtud de la historia fidedigna de la tramitación de la 19.300. En cuanto a lo primero, Rodrigo Guzmán señala que la Ley General de Base es un cuerpo normativo de carácter simple, no de carácter interpretativo constitucional. Y a lo cual agrega el elemento jerárquico. Dice, ¿cómo va a ser una ley, una norma de rango inferior? Va a ser la que determine la forma de entender y aplicar una de rango superior. Más todavía si esta norma, la última, es la propia Constitución política. Es decir, entonces, él dice que solamente debiese ser una norma interpretativa constitucional la que aplique los conceptos del 19 número 8, y no una ley simple como la 19.300. En cuanto al segundo argumento, el de la historia de la ley, indica que en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, en el Senado, se dejó expresa constancia en su primer informe que a juicio de la Comisión, las normas de la 19.300 que estaban en ese momento a puerta de aprobarse, no iban a revestir el carácter de normas interpretativas de la Constitución, y que por lo tanto el sentido y alcance iba a tener que ir dando en la práctica por los propios tribunales de justicia. ¿Ya? Ahora bien, no obstante esas opiniones, en general, la mayoría de los autores de la doctrina, los operadores jurídicos en general, los tribunales, son de una opinión pragmática, de realidad también, por supuesto, sistémica, en donde se entiende que la ley, las definiciones legales de la ley, pueden ser de utilidad para el efecto de una adecuada y sistemática interpretación del 19 número 8, tanto en el ámbito doctrinario como de lo jurisdiccional. Es decir, más allá, ¿cierto?, de lo que pensemos de cómo fue, de qué es lo que regula finalmente la 19.300 en la práctica, los conceptos que están en la ley, y que es importante porque son conceptos del año 94 y que en las leyes, ¿cierto?, posteriores o las adecuaciones posteriores a otros cuerpos normativos como la ley de pesca o recientemente el Código de Agua, son conceptos que se han ido utilizando, incluso se han ido mejorando desde el punto de vista conceptual, también gracias al desarrollo de la doctrina y de la ciencia. Hoy día, por ejemplo, el concepto de desarrollo sustentable está derechamente incorporado en la legislación de aguas, en el Código de Aguas nuevo y en la legislación de pesca. Si bien es una ley contemporánea, la ley de bosque nativo del año 97, la ley 19.300, contempla un concepto de desarrollo sustentable muy parecido al que también aplicó el año 97, 3 años después, la ley 20.283 sobre bosque nativo. Entonces, de una u otra manera,
el ordenamiento jurídico va teniendo este carácter sistémico, y por más que las leyes antiguas, digo yo, el código de agua, los códigos de minería, la ley de pesca, tengan una lógica productiva económica, estas normas que se dictaron en el año 94 han ido de una u otra manera permeando la aplicación de las normas sectoriales, y también han ido permeando la legislación posterior que se ha ido dictando en esas respectivas ordenamientos sectoriales. Por lo tanto, no es menor a tener en cuenta el artículo 2 de la 19.300. Y finalmente, el entramado completo de la 19.300. ¿Ya? Hasta ahí los aspectos conceptuales, es decir, como digo yo, es para entrar a comprender el mundo de los recursos naturales. A continuación vamos a pasar a un segundo aspecto ligado con el anterior, que son los aspectos constitucionales. Y este capítulo nos va a permitir comprender cómo en la realidad, en la práctica, la legislación sectorial permite esto que llamamos el uso sostenible de los recursos. El uso sostenible, o el desarrollo sostenible, desde ya les adelanto, no es otra cosa que la utilización para el provecho humano, es decir, lógica de recursos naturales, pero manteniendo las condiciones que permitan que ese recurso natural se conserve, valga la redundancia, se mantenga y pueda estar presente para las futuras generaciones. Es decir, es un enfoque distinto, el enfoque preservacionista, de preservación pura, propio de la Convención de Washington, en donde básicamente lo que se persigue es mantener las condiciones naturales de manera intocada. Cambio el concepto de conservación o desarrollo sostenible, parte de la lógica que la naturaleza se puede utilizar, se puede extraer, pero de tal manera que nos afecte su dinámica natural, de manera que ese recurso hídrico pueda cumplir su ciclo hidrológico y podamos tener la misma cantidad de agua permanentemente, gracias al ciclo del agua, que ese bosque se pueda regenerar, o que esa masa, ¿cierto?, de recursos hidrobiológicos se pueda también regenerar para el presente y para las próximas generaciones. Esa es la lógica del desarrollo sostenible. Ahora bien, importante que sobre el 19 número 8 hay un inciso segundo, no me acuerdo si inciso segundo o segunda parte, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes podrán ver la norma, que establece lo siguiente. Hemos visto todo el rato el 19 número 8, ¿cierto? Pero ese 19 número 8, luego de establecer la garantía que ustedes ya conocen, y luego de establecer los deberes estatales constitucionales que ustedes ya hemos visto, aquí está. Claro, es un inciso segundo, por así decirlo. Establece que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Súper importante y poco utilizado hasta el momento. La posibilidad que por ley se pueda restringir determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente. Esto hay que linkearlo con el 19 número 24, norma que ustedes conocen muy bien, porque nuestro ordenamiento jurídico tiene como la madre de todas las garantías a la propiedad, ¿cierto? Y entonces cuando el 19 número 24 regula la propiedad en todas sus formas y establece, ¿cierto?, inciso segundo, que solo la ley puede establecer la forma de adquirir el dominio.
Otras cosas más, dice el artículo 1994, y termina diciendo, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Es decir, nuevamente, estas dos normas, si uno las estudia, las lee de forma sistémica, coherente, nos damos cuenta que el constituyente del 80 sí tuvo una ventana, ¿no? Una ventana no utilizada mucho hasta el día de hoy, y que hoy día recién los constituyentes se están dando cuenta de que efectivamente debiese existir una simetría entre la garantía al medio ambiente sano y el derecho a propiedad, ¿cierto? Siempre estuvieron ahí, las normas siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que nunca nadie las estudió mucho y siempre hubo una especie de idea de que la propiedad, por el esquema de protección de la propiedad que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, estaba por sobre el medio ambiente. Hoy día, cuando uno mira las definiciones del nuevo Código de Aguas, se da cuenta que a nivel legal estamos hablando, todavía no ni siquiera modificamos la Constitución en la Convención Constituyente, que a todo esto ya las encuestas dicen que se va a rechazar, porque se están escribiendo puras tonteras. A nivel legal, el legislador, luego de 11 años de tramitación de lo que se llama hoy día el nuevo Código de Aguas, estableció una simetría, explícitamente, una simetría en lo que es el uso y aprovechamiento del agua. Justamente en función de esta norma que estuvo allí siempre, y que nadie utilizó, todos le tenían un poco de timidez usarla, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a hacer más importante el medio ambiente? Bueno, el legislador siempre tuvo la herramienta, porque solo por ley se puede, no por vía reglamentaria, ni menos por la administración activa, limitar, restringir o establecer obligaciones a la propiedad que deriven de su función social. Y el Código de Agua hoy día habla de un concepto distinto, acuñó un concepto distinto que se llama el interés público del agua. ¿Qué significa eso? Significa que establecido por ley, que la DGA, la Dirección General de Agua, es decir, la administración, puede, cuando el interés público así lo mande, restringir transitoriamente el uso del derecho de aprovechamiento de agua. ¿Cuándo? Cuando esté en juego la sustentabilidad del acuífero. Miren qué importante esto. Cuando esté en riesgo la sustentabilidad, es decir, la preservación en natural de un acuífero, de una fuente natural de agua. Es decir, el paradigma del derecho de aguas, como todo otro derecho incorporal en Chile, protegido por la garantía del 1994, hoy día no existe. O sea, hoy día, en aguas por lo menos, porque en materia minera todavía no tenemos cambio. Hoy día, se comprende entonces que la propiedad no es que no tenga límites, no es absoluta, tiene límites, o puede tener límites, su uso. Esa noción, ¿cierto?, de los atributos del dominio, que todos los abogados tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto?, de usar, gozar y disponer de la mejor forma que mientras no afecte, ¿cierto?, la moral, el orden público. Hoy día eso tiene un matiz, porque hoy día se define claramente que dentro de esas limitaciones que puede tener el ejercicio del dominio, entendiendo el derecho de aprovechamiento de aguas con esta concesión como un derecho incorporar al patrimonio, puede entonces verse limitado. No es perpetuo, no es absoluto, como nos enseñaron, ¿cierto?, en el Código de Agua del 81 o en la Constitución del 80. Recuerden que el 1994, toda su regulación termina regulando y garantizando constitucionalmente al derecho de aprovechamiento de aguas. Es decir, alguien que tenía un derecho de aprovechamiento de agua en Chile, hasta hace un mes atrás, lo podía usar libremente, sin ninguna contemplación de lo que pasara al lado. Si la persona al lado, ¿cierto?, no tenía agua,
porque se le sacaron sus pozos menos profundos, pero el agricultor, ¿cierto?, con pozos profundos sí tenía agua y podía seguir regando sus paltos lindos en Petorca, ¿cierto? Eso que sale a veces en la televisión. De cómo en ciertas comunas rurales, de la cuarta y quinta región, los pequeños crianceros y agricultores no tienen agua, ni siquiera para el consumo humano, pero sí las grandes productoras de palta y otras cosas. Porque en la lógica del Código de Agua antiguo, ese derecho concesional de aguas era ilimitado, estaba protegido por la garantía constitucional. Pero hoy día, el agua o el derecho de aprovechamiento de agua tiene limitaciones en el Código de Agua, recién. Limitaciones que arrancan de la función social, o como dice el Código de Agua nuevo, de su interés público. Y entre las normas del interés público, por ahí los tenía, se encuentra justamente la preservación de la sustentabilidad, la preservación o la sustentabilidad de los acuíferos, es decir, la protección de la naturaleza. La Constitución utiliza otro lenguaje, porque dentro de la función social, dice, de la propiedad, comprende varios conceptos, y entre ellos está la conservación del patrimonio ambiental. Miren qué interesante. Patrimonio ambiental, o conservación del patrimonio ambiental, que fue definido en el artículo 1 de la ley 1300 y que nadie mucho entendía dónde aplicaba, ¿cierto? ¿Qué es la conservación del patrimonio ambiental? Bueno, está en el artículo 1 y está definido en el artículo 2. ¿Qué significa eso entonces? Ahí está, artículo 2, letra B. La conservación del patrimonio ambiental es el uso y aprovechamiento racional, o la reparación en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. El concepto de, entonces, de equidad intergeneracional. Usémoslo, pero usémoslo bien, de forma racional, ¿cierto?, de manera que no se afecte su continuidad y su existencia para esta y futuras generaciones. Esa es la conservación del patrimonio ambiental, de acuerdo a lo que decía Rodrigo Guzmán, ¿cierto?, Jorge Bermúdez y la doctrina en general. Así entonces es que debiésemos entender la conservación del patrimonio ambiental que define la Constitución, en el edición número 24, como hipótesis de limitación a su vez de la propiedad. Ahí está entonces. Están las herramientas constitucionales y que hoy día se han plasmado en una ley específica, que es la ley que reforma el Código de Agua. Después de cuántos años, ¿cierto? Estuvo siempre la norma allí, pero nadie lo usaba. Estas normas podían entenderse, así también se utilizaron por mucho tiempo por parte de los tribunales, como normas orientadoras, porque el juez no puede restringir un derecho de propiedad, como el derecho incorporal sobre las aguas, por ejemplo, en función de estas normas. Pero siempre se entendieron como elementos orientadores, ¿cierto? Las definiciones y las definiciones y las normas consagradas en la Constitución, por mucho tiempo, a falta de aplicación expresa de la ley, se entendieron como elementos orientadores para el juez de cómo debía aplicarse una norma en concreto frente a una situación de desmedro. Y esta norma que estamos mirando aquí, ojo, la van a encontrar ustedes como elemento que la Corte Suprema aplicó allá en el año 85, en el caso del lago Chungará, que yo les voy a enviar, y acá, en el año 2021, en el caso Pichidegua. Hipótesis muy distinta. En el lago Chungará, ¿cierto?, se quería, el MOP, en ese momento, la Dirección de Riego, quería extraer aguas del lago Chungará para regar el valle de Azapa. Es una cañería de muchos kilómetros hasta el valle de Azapa. Bueno, una comunidad regante se opuso, ¿cierto?, por las consideraciones que ustedes van a ver ahí. En el caso de Pichidegua, bueno, y en la Corte, obviamente, citó elementos como estos que estamos conversando, ¿cierto?, la conservación del patrimonio ambiental, la preservación de la naturaleza y otros. Elementos que, insisto, no dan lugar a acción de protección, pero la Corte igual lo hizo. Y en Pichidegua lo mismo.
Entonces, ahí están. A falta entonces de norma, de ley, que habilite, restringir o limitar la propiedad absoluta, como nosotros nos han enseñado, ¿cierto? Fue el juez, los jueces, las cortes, las que han ido, ¿cierto?, por aplicación de estas normas, por una aplicación sistémica de las normas, las que han ido, ¿cierto?, protegiendo los elementos de la naturaleza. Imagínense si no hubiésemos tenido la actuación valiente en muchos casos de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema por la vía de protección. Hoy día quizás tendríamos todo el país con su ecosistema degradado. A ver si llegamos hasta acá. Déjenme mirar qué ven ahí. Bueno, la próxima semana, el próximo miércoles vamos a analizar, vamos a volver sobre este punto, lo vamos a desmenuzar, que establece, y vamos a ver sus pormenores. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí entonces la clase, vamos a dejar de grabar. ¿Dudas, consultas? A ver, dejar de compartir.